Cuando se habla de tienda en Estados Unidos, siempre hay una que sobresale entre todas, ya sea por su historia, su influencia en la moda, su magia o su tamaño. Y es que la tienda Macy's de Herald Square en Nueva York es considerada la tienda por departamento más grande en todo el mundo. No por nada tienen esto en su eslogan. Y es que esta cuenta con más de 11 pisos y ocupando un área de más de 230,000 metros cuadrados. Ya se pueden imaginar la inmensidad de lo que ocupa esta tienda por departamento, mejor conocida como Macy's. Ser la tienda por departamento más grande del mundo puede resultar un poquito aburrido, y es por esa misma razón que Macy's se ha dado a destacar no solamente por ser una tienda gigantesca, sino que se ha dado a destacar por actividades durante fechas festivas y la variedad de artículos que podemos encontrar en ella. Fundada en 1858 por Roland Hussey Macy, el cual vendía mercancías secas en Boston, pero esta tienda quebró y luego se mudó a Nueva York, donde fundó la Macy's que hoy conocemos. La primera tienda de Macy's en Nueva York abrió sus puertas en la Sexta Avenida con intersección de la calle 14, y esta rápidamente se dio a conocer por la gran diversidad de productos que se podían encontrar en ella. Con el tiempo, esta tienda fue creciendo y teniendo mucha popularidad, en la cual esta también abrió varias localidades en la ciudad, hasta que en 1902 abrió sus puertas en Herald Square, la tienda que se convertiría en un ícono y emblema de toda la ciudad de Nueva York. Ocupa desde la calle Sexta hasta la Séptima, entre la 34 y la 35. No muchos lugares en esta ciudad pueden ocupar una cuadra completa. Imagínense lo inmenso que es esta tienda de Macy's. Así que vamos a entrar para explorar y conocer un poco más sobre la tienda por departamento más grande en todo el mundo. Esa es la que sería una de las entradas principales, que está frente al parque. No se puede hablar y grabar mucho acá adentro porque siempre hay música. En ese momento estoy haciéndolo porque se ha parado la música, pero sí, es increíble. Solo entrando, miren todo lo que podemos ver. Es una maravilla. Solo disfruten de todo lo que vamos a ver en esa tienda de Macy's. You're so near and spring is everywhere. We danced until the stars came out and spread across the sky. The wee small hours of morning. En esta tienda no vamos a encontrar solamente ropas, zapatos y maquillajes, joyerías, sino que también podemos encontrar restaurantes y lugares donde poder entretenerse por un momento. Es buen lugar también si estás en la ciudad de que entres acá, simplemente si quieres utilizar el baño, porque acá baños hay en todos los pisos. Los precios en esta tienda no es que sean los mejores para comprar en la ciudad, pero sí es un buen lugar para poder encontrar absolutamente todo lo que estás buscando y encontrar la mejor calidad y marca muchas veces. En las escaleras vamos a encontrar siempre estos que te van a decir por sección y dónde lo vas a poder encontrar, que es muy bueno tenerlo eso en cuenta. Y podemos ver que tenemos de belleza y fragancias, tenemos mucho de mujer, lo que son accesorios de belleza, tenemos los de hombre. No le aconsejo a nadie que compre cosas de hombre porque suelen ser bastante caras, pero sí. Y tenemos lo nuevo de Toys R Us acá también. Y pueden ver acá tenemos lo de la comida, como les dije. No solamente es una tienda para ropas y artículos así como de belleza y demás, sino que también están restaurantes, hay lugares para comer, para pasar un rato tranquilo, y aquí donde podemos encontrar los baños y lugares donde poder pasar un ratito tranquilo en caso de que no encontremos un lugar en la ciudad de forma gratuita.
Dato curioso sobre esas escaleras, y es que esas son escaleras hechas a madera y son una de las primeras escaleras que se instalaron en todo el mundo. Y esas están acá desde 1902, cuando se abrió esta tienda por primera vez. Aún están aquí, hechas de madera y totalmente eléctricas. Pueden notar que a diferencia de la que les mostré, estas, aunque esto es de madera, esto ya es de hierro, pero las otras son totalmente de madera, desde las escaleras hasta estas cosas acá de ellas mismas. También cuenta con elevadores, y los elevadores te va diciendo lo que hay en los pisos, así que pueden hacerlo de una forma más fácil. Estamos en el piso, vamos a llegar hasta el piso 9, que está el baño de los hombres. No solamente es para comprar, también es para divertirte un ratito mientras vas haciendo tus compras, así que interacción buena. Pero también dice que hay un arcade, es decir, un lugar donde puedes jugar, que hay maquinitas. Vamos a ver si lo encontramos. No tenía ni la menor idea de que acá había un arcade. Estoy decepcionado. Pensaba que el arcade había maquinitas donde uno podía jugar, pero es simplemente para vender juguetes. Simplemente el área donde puedes encontrar juguetitos y cosas especiales. Pero nada, me rompieron mi corazón. Pero nada, vamos a seguir recorriendo un poco más de esta enorme y gigantesca tienda por departamento conocida como Macy's. Tener un famoso Macy's Arcade, el que tienen abajo para vender juguetes, creo que no es necesario, donde tienen esto nuevo que es Toys R Us o Toys R Us, como se llame eso. Y hay demasiados juguetes aquí y lugares para que los niños se diviertan, que es lo mejor. He entrado al área de los hombres, así que vamos a aprovechar a mirar nada más, simplemente a mirar algo sencillo, algún t-shirt sencillo, a ver qué cuesta o qué podemos encontrar así. Vamos, miren esto. Esto dice que 40% de descuento. Esto es un Guess y el precio, bueno, está barato, $34. Creo que sí está barato. Una camisita, tal vez una camisita. Vamos a ver una camisita. Aquí tenemos esta camisita y dice que cuesta $60. Por esta camisita, $60. Es una camisa sencilla, blanca, plain. Está buena. Un chalequito, una chamarra, como le quieran llamar a eso, no sé. Vamos a ver. Dice acá que $140. Tampoco está mal, está más o menos el precio. Vamos a ver esta camisita, otra baratica. Vamos a ver. Dice $60 por una camisa blanca plain. Se siente buen material. Igual esta un poquito más como rockera, con más color, bueno, no más color, pero más diseño. $65. No está mal tampoco, pero creo que en otros lugares se pueden encontrar muchos mejores precios y mucha mejor ropa. Pero sí, simplemente era para mostrarle un poquito de la ropa, de lo que se puede encontrar. Sencillo, pero no de lo mejor, no lo más barato. Un t-shirt de esto te puede costar $50. $50 por esto. Tal vez la marca lo valga, no sé. No compro nada de marca. Esto me cuesta a mí $5 en Target o no sé dónde lo encuentre. $5. No pago más por eso. Estamos en el área de colección de diseñador y lo mejor es ni verle los precios a los artículos que hay acá, porque van a estar por las nubes. Las cosas que se refieren a diseñador en cualquier parte del mundo van a costar mucho dinero, porque son normalmente piezas exclusivas de diseños o piezas limitadas. Vamos a chequear rápidamente en, qué sé yo, donde sea, a ver, encontramos algo. Vamos a ver eso, que sencillito. Esto no, esto cuesta $60, pero es sencillito, es algo de mujer sencillo. Pero vamos a ver, esto es
sencillo también. Cuesta $80 por esto, $80. Vamos a ver otro más. Este que es de Ralph Lauren, esto, dice 40%. Vamos a verle el precio rápidamente. Creo que ni siquiera lo tiene el precio para evitar confusión. Bueno, aquí dice, bueno, está barato, está en $53 esta piececita para mujer. Está barato, creo que sí. Se puede comprar, pero mejor no mirar los precios de lugares de cosas de diseñador porque siempre van a ser bastante caras. Dentro de las cosas en las que Macy's se ha dado a conocer, aparte de ser esta increíble tienda tan gigantesca, es que tienen su propio Santa. Así mismo se dieron a conocer porque ellos trajeron un propio Santa en diciembre para que los niños pudieran hacer sus cartas y enviárselo no sé a quién, para que sus regalos y eso. Una tradición muy bonita que es para mantener la tradición del espíritu de la Navidad. Y eso hasta el día de hoy. Miren, ya están acá el letrero que dice que retorna en noviembre de este año. Y hasta una película pues hicieron que se llama Miracle in 34th Street, que es el milagro en la calle 34. No sé si alguno de ustedes han visto esta película. Yo no la he visto, pero sí he visto unos cortos y sé que es una película muy buena. Tener que salir para comer algo durante estás comprando en esta tienda no es necesario, porque aquí tienes restaurantes y de todo. Miren, aquí tenemos un McDonald's en el piso 7. Imagínense, un McDonald's. Y veo que las ventanas se puede ver, así que debe de tener una vista increíble. Hemos comprado una limonada y unos pretzels. No es caro, pero tampoco es barato. $12 por estos dos. Es mucho dinero. Y si tienen suerte, pueden ser que encuentren lugares donde te den a probar cosas de comer. Como por ejemplo me dieron a probar ahora chocolate, que estoy hasta aquí de comer chocolate. ¡Wow! ¡Qué increíble! En una de las salidas vamos a encontrar estas placas que es de Ida Strauss e Isadore Strauss, quien eran los dueños de Macy's para 1912 todavía, que fue la fecha de cuando ellos murieron. Y adivinen qué pasó en esa fecha en el 1912. Solo les voy a decir porque no puedo mencionar la palabra, sino que siendo uno de los barcos más famosos de toda la historia, que tiene película, y reciente pasó algo que también está conectado a eso. Y es que estas dos personas, hay una escena en esa película que representa a dos personas que están acostados mientras el barco se está hundiendo, y es en representación y honor a esas dos personas, quien eran los dueños de Macy's en aquel tiempo. Y luego de haber salido de esta tienda gigantesca, enorme, ya que hemos salido, les voy a contar las últimas curiosidades sobre Macy's. Y es esta parte que está acá a mis espaldas, esto que se ve acá, donde dice que es la tienda más grande del mundo, que es como un estilo de bolsas de Macy's de ellos mismos. Y es que esta esquina se conoce como la esquina del $1.000.000, ya que Macy's había comprado toda la cuadra de lo que es entre la 6ª y la 7ª avenida, entre la 34 y la 35, para construir este magnífico edificio. Y las personas que compraron este pedacito para que Macy's no pudiera tener el edificio, la cuadra completa, y eso se dice que es que esos se oponían o estaban en contra de la tienda, eran la competencia de Macy's, y es reconocido en el mundo entero porque este pedacito costó tanto dinero simplemente para hacerle la vida imposible a los dueños de Macy's en aquel entonces. Y nada, que Macy's lo que hizo es que le renta la parte de arriba y le pone este gran anuncio. Se renta la parte de abajo, hay algo de lentes, de sunglasses hats, y también en la otra parte de lo que es en la 7ª avenida y la 35 hay un pequeño lugar, espacio como este, pero este no es tan importante porque no es el frente de Macy's. Es decir, que aquel lado se lo pueden regalar si quiere y nada.
Otra curiosidad es que esta estrella, siempre han visto que esta tienda tiene esta estrella, pues adivinen qué, esta estrella es gracias a que el dueño, el fundador de Macy's, tenía una estrellita en una nalga. No sé si era en una nalga, pero sí tenía una estrellita, tenía un tatuaje de una estrella, así como esa. Y por eso, pues esto tiene en referencia a ese tatuaje, él se lo puso como en ese honor, así mismo la estrella. Y por eso el logo de Macy's siempre ha tenido esa estrella. Y otra cosa que Macy's también se ha dado a conocer en el mundo entero es el gran desfile del Día de Acción de Gracias, que es el más grande en todo el mundo. Uno de sus atractivos más increíbles son sus increíbles ventanas que ponen todos los años, en todas las temporadas, en especial las que son de primavera y navidad, son increíbles, pero esta pueden verlo, que tienen un tema en sí en específico en el cual ellos van a representar o un artista representa y se ponen acá en estas ventanas y también acá le ponen el nombre de lo que representa la persona que lo hizo y algunos detalles para que los demás puedan entender. Aparte de la moda que se utiliza, es increíble. Y bueno amigos, luego de haber conocido la tienda por departamento más grande en todo el mundo, Macy's en Herald Square de Nueva York, pues nos despedimos y nos vemos en la próxima. Simplemente esperando que este video les haya gustado, se hayan divertido y lo más importante, que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, darle like y compartir con todos sus amigos. Chaito.